Año 1000 de la era cristiana. Gniezno, el corazón del joven principado polaco, contenía la respiración. El invierno de aquel año se había retirado a regañadientes, dejando tras de sí una tierra helada y fangosa, pero en este día de marzo, sobre las murallas de madera de la ciudad, brillaba un sol primaveral y radiante. El aire, todavía invernal y punzante, estaba densamente impregnado de los olores del incienso, la cera y esa particular excitación nerviosa que se apodera de la gente a la espera de un acontecimiento que cambiará la historia. En el centro de este mundo paralizado, en la catedral recién consagrada, sobre un trono de roble toscamente labrado pero imponente, se encontraba un relicario de plata. Estaba hábilmente decorado con repujados, pero todas las miradas no estaban puestas en su brillo, sino en lo que había dentro. Allí, sobre un cojín de seda púrpura, reposaba la cabeza decapitada de un hombre que, hasta hacía 3 años, había sido el obispo de Praga llamado Wojtek, y que ahora se había convertido en el santo mártir Adalberto. Su cuerpo, rescatado de los paganos prusianos por su peso en oro, se había convertido en la reliquia más grande de esta tierra. Ante el relicario, de rodillas, había un hombre que solo tenía 23 años. Pero no era un joven cualquiera, sino el gobernante del mundo, al menos del mundo que se llamaba cristiano. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón III, heredero de Carlomagno y de los Césares romanos. Era un místico, un soñador, un hombre obsesionado con la idea de la renovación del Imperio Romano, conocida como Renovatio Imperii Romanorum. Pero su imperio no debía ser una simple unión de fuerza, sino un Estado cristiano universal donde romanos, galos, germanos y eslavos se convertirían en hermanos iguales en Cristo. Y en este plan, al hombre que estaba a su lado, se le reservaba un papel especial. Junto al emperador arrodillado, alto y de hombros anchos, estaba el príncipe de estas tierras, Boleslao, de 33 años. En su mirada, fija en el relicario de plata, se leía no solo el dolor por un amigo, que para él había sido el obispo asesinado, sino también el cálculo frío y perspicaz de un estadista. Comprendía que esa cabeza cortada no era una simple reliquia. Era su llave hacia el futuro. Era su billete para entrar en la primera liga de la política europea. Era el cimiento sobre el que planeaba construir algo más que un simple principado eslavo. Planeaba construir un reino. El emperador Otón se levantó. En sus ojos había lágrimas de reverencia. Se quitó de su propia cabeza la diadema imperial de oro y la colocó sobre la cabeza de Boleslao. Luego se quitó su clámide de púrpura y la echó sobre los hombros del príncipe. Y para rematar, le entregó un regalo de un valor incalculable en todo el tesoro imperial. Una réplica de la lanza sagrada, la misma con la que un legionario romano había atravesado el costado de Cristo crucificado. Dentro de esta réplica se había insertado un clavo de la cruz del Señor. No eran simples regalos, eran símbolos comprensibles para todos en aquella época. La diadema significaba el reconocimiento de la dignidad real. La lanza otorgaba el derecho a reclutar un ejército y librar una guerra santa. El emperador proclamó a Boleslao hermano y colaborador del imperio, así como amigo y aliado del pueblo romano. Aquel día en Gniezno parecía haber nacido una nueva Europa, fundada en la amistad y en una visión común del futuro. Nadie de los presentes podía imaginar que el emperador soñador moriría en solo 2 años, y sus ensoñaciones de un imperio universal se convertirían en polvo. Nadie podía pensar que Boleslao, agasajado por el emperador, en pocos años comenzaría contra ese mismo imperio una guerra cruel de 18 años que desangraría a toda una generación. Nadie sabía que este amigo del pueblo romano conduciría a su ejército hacia el este y hundiría su espada en las puertas doradas de Kiev, desafiando a otro mundo naciente, el mundo de la Rus. En aquel soleado día de marzo del año 1000, Boleslao se encontraba en la cima de su primer triunfo. Aún no era conocido como el valiente. Aún no era rey. Pero en sus manos ya estaban todas las piezas para la gran y sangrienta partida de ajedrez que jugaría toda su vida. Una partida en la que la apuesta era la corona de Polonia
y el destino de toda Europa central. Faltaba muy poco para el primer movimiento. Para comprender el ascenso de Boleslao, primero debemos descender a los sombríos bosques y pantanos del siglo X, a un mundo donde la historia aún no se había separado del mito, y los nombres de los príncipes sonaban como ecos de conjuros paganos. Boleslao no construyó sobre un terreno baldío. Fue el heredero, el hijo del hombre que provocó un cambio tectónico en la historia de su pueblo, arrancándolo de las tinieblas del paganismo y arrastrándolo, a veces por la fuerza, a la órbita de la Europa cristiana. El nombre de ese hombre era Miesco. Polonia como Estado no nació en un día. Fue forjada en el fuego de las guerras intertribales. En los siglos IX y X, en las tierras entre los ríos Oder y Vístula, habitaban numerosas tribus eslavas occidentales, entre ellas los polanos, los vistulanos, los masovianos, los pomeranos y los silesios. Vivían en asentamientos fortificados llamados grots, adoraban a sus dioses como Svarog, Perún y Veles, les ofrecían sacrificios en arboledas sagradas y no tenían un poder unificado. La más fuerte y activa de estas tribus resultó ser la de los polanos, que vivían en la zona de la actual ciudad de Poznań. Sus legendarios gobernantes, Piast el Carretero, Ciemowit, Leszek y Ciemo-Misu, fueron sometiendo gradualmente a las tribus vecinas por la fuerza de las armas y la astucia, creando el núcleo del futuro Estado. Miesco, hijo de Ciemo-Misu, heredó este frágil poderío tribal alrededor del año 960. E inmediatamente se enfrentó a una amenaza mucho más terrible que cualquier tribu eslava vecina. Esa amenaza llegó del oeste. Era el Sacro Imperio Romano Germánico. Revivido por Otón. Primero el Grande, el imperio veía su misión no solo en la unificación de las tierras germanas, sino también en el llamado empuje hacia el este, en alemán Drang nach Osten. Este empuje tenía dos dimensiones, militar y religiosa. Los margraves alemanes, señores de la guerra ávidos y crueles, conquistaban las tierras eslavas más allá del río Elba, o Labe, fundando allí sus marcas, es decir, regiones fronterizas. Simultáneamente, llegaban misioneros con el objetivo de convertir a los paganos al cristianismo. A menudo, la espada y la cruz actuaban de la mano. Para las tribus eslavas de los polabios y los luticios, esto resultó en una catástrofe. Fueron exterminados o convertidos a la fuerza al cristianismo y germanizados. Miesco, observando el destino de sus vecinos occidentales, fue lo suficientemente inteligente como para comprender que su principado pagano estaba condenado. Tarde o temprano, se convertiría en la siguiente víctima de la expansión germana. Resistir en solitario era inútil. La única forma de sobrevivir y preservar la independencia de su pueblo era entrar en el mundo cristiano en sus propios términos. No como un vencido, sino como un igual. Esto significaba aceptar el bautismo, pero no de manos de obispos alemanes, lo que inevitablemente conduciría a la sumisión política al imperio, sino de otra fuente. Y esa fuente se encontró en el sur. Era el Principado de Bohemia, gobernado por la dinastía de los Přemyslidas. Los checos ya eran cristianos, pero conservaban su identidad eslava y su independencia del imperio, aunque eran sus vasallos. En el 965, Miesco sella una alianza estratégica con el príncipe checo Boleslao I el Cruel. Esta alianza se selló con un matrimonio. Miesco se casó con la hija del príncipe checo, una cristiana llamada Dobrava. Y en el 966 ocurrió el evento que se convirtió en el punto de partida de la historia polaca. Miesco I, junto con su séquito de guerreros, recibió el bautismo por el rito latino. Este acto tuvo consecuencias colosales. En primer lugar, privó a los alemanes del principal pretexto ideológico para la invasión. Ahora los polanos no eran paganos a los que había que salvar a sangre y fuego, sino hermanos en Cristo. Cualquier guerra contra Miesco ya no sería una misión sagrada, sino un simple acto de conquista. En segundo lugar, el bautismo abrió a Polonia las puertas al mundo de la civilización de Europa occidental.
Al país comenzaron a llegar sacerdotes, monjes y arquitectos. Trajeron consigo la escritura latina, la construcción en piedra, nuevos métodos de gobierno y un nuevo derecho. Se empezaron a construir las primeras iglesias en Gniezno, Poznań y Ostrów-Lednicki. Se creó el primer obispado polaco en Poznań, subordinado directamente al Papa de Roma y no a ningún arzobispo alemán, lo que fue una enorme victoria diplomática para Mieszko. Esto le permitió crear una organización eclesiástica independiente. En tercer lugar, el cristianismo se convirtió en un poderoso instrumento para la consolidación interna del Estado. Una fe única debía cimentar a las tribus dispersas en un solo pueblo. Los cultos paganos fueron erradicados sin piedad. En los lugares de los antiguos santuarios se construyeron iglesias. La nueva religión otorgaba al príncipe una legitimidad sacra. Ahora su poder no provenía de los hombres, sino de Dios. La adopción del cristianismo, sin embargo, no significó el advenimiento de la paz. Los margraves alemanes seguían viendo en el creciente Estado polaco un peligroso competidor. En el 972, uno de los señores feudales fronterizos más poderosos, el margrave Jodo, decidiendo que Mieszko se había vuelto demasiado fuerte, invadió sus tierras. Cerca de la ciudad de Cedinia, en el río Oder, tuvo lugar una batalla decisiva. Al principio, los alemanes hicieron retroceder a los polacos. Pero el hermano de Mieszko, Zbigniew, los atacó por la retaguardia desde una emboscada, y los caballeros de Jodo fueron rodeados y completamente derrotados. Esta victoria demostró a todo el mundo que el ejército del príncipe polaco era una fuerza seria a tener en cuenta. Mieszko era un realista. Comprendía que no podría estar en guerra constante con el imperio. Después de la victoria en Cedinia, buscó un acercamiento con el emperador Otón I, y luego con sus sucesores, reconociéndose vasallo del emperador por las tierras que se encontraban al oeste del río Barta. Fue un movimiento sabio que le aseguró la paz en las fronteras occidentales y le permitió concentrarse en la unificación del resto de las tierras polacas. Al final de su reinado, había anexionado Silesia y probablemente la pequeña Polonia con Cracovia, arrebatándosela a los checos. Fue en esta época turbulenta y de transición, en el año 967, cuando Mieszko y la princesa checa Dobrawa tuvieron un hijo. Le pusieron por nombre Boleslao, en honor a su abuelo, el príncipe checo Boleslao el Cruel. Este niño creció observando el trabajo titánico de su padre. Vio cómo en el lugar de los ídolos paganos se erigían cruces. Oyó relatos de batallas contra los alemanes y de complejos juegos diplomáticos. Mamó con la leche materna la comprensión de que el mundo había cambiado y que el futuro de su pueblo dependía de si podía ocupar un lugar digno en la nueva Europa cristiana. Vio cómo su padre, como un lobo pagano convertido en príncipe cristiano, unía a la fuerza y con astucia los retazos de tierras tribales en un estado único. Mieszko estaba tejiendo un lienzo. A Boleslao le correspondería bordar en él un escudo de armas real. Pero antes, debía demostrar su derecho a esa herencia, y la lucha por ella comenzó ya en el lecho de muerte de su padre. El ocaso de la vida de Mieszko. Primero se vio empañado por un problema que durante siglos sería la maldición de muchas monarquías europeas. El problema de la sucesión. El gran príncipe, que había unificado las tierras polacas y las había introducido en el seno del cristianismo, no pudo asegurar una transmisión pacífica del poder. Con sus últimas acciones, sin quererlo, colocó una mina bajo el estado que él mismo había creado. Y el primero que tuvo que desactivar esa mina fue su hijo mayor, Boleslao. La primera esposa de Mieszko, Dobrawa, madre de Boleslao, murió en el 977. Su muerte no solo privó a Boleslao del cuidado materno, sino que también rompió una importante alianza dinástica con Bohemia. Mieszko, guiado por la necesidad política, pronto se casó por segunda vez. Su nueva esposa fue Oda, hija de Dietrich de Haldensleben, margrave de la Marca del Norte. Este matrimonio fue pura política. Oda era una antigua monja que tuvo que ser sacada del monasterio para esta unión, lo que requirió un permiso papal especial. El objetivo del matrimonio
era fortalecer los lazos con la influyente aristocracia sajona y normalizar aún más las relaciones con el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero este matrimonio tuvo otra consecuencia fatal. Oda le dio a Mieszko otros 3 hijos: Mieszko, Świętopełk y Lambert. Así, el príncipe polaco se encontró con 2 grupos de herederos: el hijo mayor de su primer matrimonio, Boleslao, nacido de una princesa checa, y 3 hijos menores de su segundo matrimonio, emparentados por línea materna con la poderosa nobleza alemana. A medida que Mieszko envejecía, la influencia de Oda y su partido en la corte crecía. Ella, naturalmente, deseaba asegurar el futuro de sus hijos y temía al autoritario y ambicioso hijastro. Boleslao, ya adulto y partícipe en las campañas de su padre, veía en su madrastra y sus hermanastros una amenaza directa a su derecho de primogenitura. La corte de Gniezno se dividió en 2 bandos enfrentados. Poco antes de su muerte, en el 991 o 992, Mieszko I dio un paso enigmático y que aún hoy suscita debates entre los historiadores. Creó un documento conocido como Dagome Iudex. El original de este documento se ha perdido, pero su breve contenido se conserva en los archivos vaticanos. En este acto, el príncipe Mieszko, llamado en el texto Juez Dagome, los historiadores todavía debaten el origen de este nombre, junto con su esposa Oda y sus hijos, entregaba su estado, llamado en el texto Civitas Szynesge, es decir, el estado de Gniezno, bajo la protección especial de la Santa Sede, es decir, del Papa de Roma. ¿Qué significaba esto? Por un lado, era una jugada diplomática genial que continuaba la política de Mieszko para asegurar la independencia de Polonia. Al poner su estado bajo el patrocinio del Papa, lo situaba por encima de la jurisdicción de los arzobispos alemanes e incluso del propio emperador. Ahora, cualquiera que atentara contra las tierras polacas, atentaría contra la propiedad de San Pedro. Pero este documento tenía también otro lado, interno. En la lista de donantes que entregan el estado al Papa, se mencionan a Mieszko, Oda y sus hijos. El nombre de Boleslao, el principal heredero, no aparece en el texto. Esto puede interpretarse de diferentes maneras. Algunos historiadores creen que Boleslao para entonces ya había recibido en administración un feudo separado, por ejemplo, la pequeña Polonia con Cracovia, y por eso no fue incluido en el documento referente al estado de Gniezno. Otros, en cambio, ven en ello una prueba directa de que el anciano príncipe, bajo la presión de Oda, decidió dividir el estado entre sus hijos, y quizás incluso despojar a Boleslao de la parte principal de la herencia en favor de sus hermanos menores. El 25 de mayo del 992, Mieszko I murió, e inmediatamente después de su muerte, la mina que había colocado explotó. En el país comenzó un período que el cronista alemán Thietmaro de Merseburgo describe vagamente como una guerra civil. Oda y sus hijos, apoyándose en una parte de la nobleza polaca y posiblemente en el apoyo de sus parientes alemanes, intentaron tomar el poder y ejecutar el testamento del anciano príncipe sobre la división del Estado. Pero subestimaron a Boleslao. Tenía 25 años. Era un guerrero experimentado, curtido en las campañas de su padre. Contaba con el apoyo de la mayor parte de la drucina de su padre, es decir, los guerreros profesionales que eran la base del poder principesco. No pensaba compartir con nadie lo que consideraba suyo por derecho. Actuó con rapidez y sin piedad, en total consonancia con las crueles costumbres de la época. Los detalles de esta lucha no nos han llegado, pero el resultado es conocido. El conflicto no duró mucho, quizás solo unos meses. Boleslao obtuvo una victoria total. No mató a sus hermanastros, quizás por temor a la reacción de sus poderosos parientes alemanes o del emperador. Actuó de otra manera. Expulsó del país a su madrastra Oda y a sus hijos. Encontraron refugio en Alemania. Junto con ellos, abandonaron Polonia sus partidarios de la nobleza. Luego, Boleslao cometió otro acto cruel pero simbólico. Ordenó cegar a 2 influyentes nobles, Odilén y Psibiboi,
que habían sido los principales consejeros de Oda y los organizadores de la conspiración contra él. La ceguera en aquella época no era solo un castigo, era un método de liquidación política. Un hombre ciego no podía aspirar al poder, no podía conducir a un ejército a la batalla. Con este acto, Boleslao enviaba una señal clara al resto de la nobleza. Cualquier intento de desafiar su poder sería castigado sin piedad. A finales del 992, Boleslao se convirtió en el gobernante único de todo el estado creado por su padre. Anuló la división del país, reuniendo de nuevo todas las tierras bajo su mano. Demostró que había heredado de su padre no solo las tierras, sino también su voluntad de hierro y su perspicacia política. Esta primera victoria, obtenida no contra un enemigo externo, sino contra su propia familia, fue su bautismo de fuego como gobernante. Se mostró como un hombre que no se detendría ante nada para alcanzar su objetivo. Ahora que la retaguardia estaba asegurada, podía dirigir su mirada a la política exterior. Y pronto el destino le traería a un hombre cuyo encuentro cambiaría para siempre tanto su propia vida como el futuro de toda Polonia. Ese hombre era un obispo errante de Praga llamado Wojtek. Y mientras el joven príncipe Boleslao ponía orden en su estado con mano de hierro, expulsando a su madrastra y cegando a sus enemigos, en la vecina Bohemia se desarrollaba un drama que, al parecer, no tenía ninguna relación con Polonia. Pero fue precisamente este drama el que pondría en manos de Boleslao el instrumento más poderoso de su futura política: las reliquias de un santo mártir. En el centro de esta historia se encontraba un hombre llamado Wojtek, perteneciente a la poderosa estirpe principesca checa de los Slavnikovci. El linaje de los Slavnikovci era el segundo más influyente de Bohemia, después de la dinastía reinante de los Przemyslidas. Sus dominios en el este de Bohemia, con centro en la ciudad de Libice, eran prácticamente un estado independiente. Entre los Slavnikovci y los Przemyslidas se libraba una feroz rivalidad por el control de todo el país. Wojtek, uno de los hijos menores de la familia, fue destinado desde niño a la carrera eclesiástica. Recibió una educación brillante para la época en la famosa escuela catedralicia de Magdeburgo, donde cambió su nombre eslavo, Wojtek, por el nombre de su mentor, Adalberto, más familiar para los alemanes. A su regreso a su tierra natal, gracias a la influencia de su linaje, fue elegido obispo de Praga en el 982. Pero Adalberto no era el típico clérigo aristócrata. Era un hombre profundamente religioso, un asceta y un reformador inflexible. Quedó horrorizado por las costumbres que reinaban en su diócesis. El cristianismo en Bohemia era todavía muy superficial. La nobleza y el pueblo llano seguían practicando ritos paganos, la poligamia, el comercio de esclavos y la venganza de sangre prosperaban. Adalberto se dedicó con energía fanática a erradicar estos vicios. Exigía el celibato al clero, el abandono de las supersticiones paganas a los laicos y el cese del comercio de esclavos cristianos a los príncipes. Naturalmente, su actividad provocó una feroz resistencia. La nobleza checa no estaba dispuesta a renunciar a sus costumbres e ingresos. Incluso el príncipe reinante, Boleslao II el Piadoso, aunque apoyaba al obispo de palabra, en la práctica no se atrevía a ir en contra de la aristocracia. Sintiéndose impotente, Adalberto, en el 988, dio un paso inaudito. Abandonó su diócesis y se fue a Roma, donde se hizo monje en el monasterio benedictino del Monte Aventino. Sin embargo, varios años después, por insistencia del Papa y del príncipe checo, se vio obligado a regresar a Praga. Pero nada había cambiado. El conflicto entre él y la sociedad checa alcanzó su punto álgido cuando Adalberto dio asilo en una iglesia a una mujer acusada de adulterio. Una multitud enfurecida, incitada por su marido, irrumpió en el santuario y mató a la desdichada junto al altar. Conmocionado por este sacrilegio y por su total impotencia, Adalberto abandonó Praga por segunda vez, maldiciendo a su grey. Fue en ese momento cuando su drama personal se entrelazó con la gran política. En el 995,
El príncipe checo Boleslao II, aprovechando la ausencia de sus principales rivales, los hermanos de Adalberto, que habían partido en campaña con el emperador Otón III, atacó a traición su capital, Libice. La ciudad fue tomada por asalto, y todos los miembros de la familia Slavnikovci que se encontraban allí, incluidas mujeres y niños, fueron brutalmente asesinados. El poderoso linaje fue exterminado de raíz. Para Adalberto, el camino de regreso a su patria quedaba cerrado para siempre. Exiliado, privado de su cátedra y de su familia, Adalberto buscó una nueva aplicación para su energía indomable. Estaba obsesionado con la idea de la misión, soñaba con llevar la luz de la fe de Cristo a los pueblos paganos salvajes. Primero fue a Hungría, donde, según algunas fuentes, bautizó al futuro rey Esteban I el Santo. Y luego llegó a la corte del príncipe polaco Boleslao. Boleslao recibió al obispo caído en desgracia con los brazos abiertos. Estaba perfectamente al tanto de la tragedia de los Slavnikovci. Es más, esta tragedia le venía bien. La aniquilación de los Slavnikovci eliminaba a un linaje poderoso que podría haberse convertido en aliado de los Przemyslidas checos en la lucha contra Polonia. Además, la madre de Boleslao, Dobrawa, era de la dinastía Przemyslida, y él, quizás, se consideraba uno de los herederos de la corona checa. Pero lo más importante es que Boleslao vio en Adalberto no solo a un hombre santo, sino una oportunidad política única. Boleslao, al igual que su padre, aspiraba a crear en Polonia una provincia eclesiástica independiente, es decir, un arzobispado. Era un elemento clave de la soberanía estatal. Pero para crear un arzobispado se necesitaba una razón de peso, se necesitaba la aprobación del Papa y del emperador. Y Boleslao comprendió que Adalberto podría darle esa razón. Apoyó el sueño de Adalberto de misionar entre los paganos. El objetivo elegido fueron los prusianos, una belicosa tribu báltica que vivía en la costa del mar Báltico, al noreste de los dominios de Boleslao. Esta elección no fue casual. Una misión exitosa no solo expandiría el mundo cristiano, sino que también sometería nuevas tierras a la influencia de Polonia. Y un fracaso, como cínicamente pudo haber calculado Boleslao, podría traer frutos aún mayores. La muerte de un mártir de tan noble y conocido jerarca en Europa como Adalberto podría convertirse en un evento de escala paneuropea. En la primavera del 997, Adalberto, acompañado por su hermanastro Gaudencio y un pequeño destacamento de guerreros proporcionado por Boleslao, partió en barco desde Gdansk hacia las tierras de los prusianos. La misión salió mal desde el principio. Los prusianos recibieron a los extranjeros con extrema hostilidad. No entendían su lengua y consideraban sus sermones como brujería maligna. Los guerreros de Boleslao pronto abandonaron a los misioneros, y estos se quedaron solos. El 23 de abril del 997, durante la oración de la mañana en una arboleda sagrada para los prusianos, Adalberto y sus compañeros fueron atacados. El obispo fue atravesado por 7 lanzas, tras lo cual le cortaron la cabeza y la clavaron en un poste. A sus compañeros los dejaron ir para que contaran lo sucedido. Cuando la noticia de la muerte de Adalberto llegó a Gniezno, Boleslao actuó de inmediato. Envió embajadores a los prusianos con la oferta de rescatar el cuerpo del mártir. Los prusianos, según la leyenda, pidieron por él tanto oro como pesaran los restos. Boleslao pagó sin dudarlo. El cuerpo del santo fue transportado triunfalmente a Gniezno y enterrado en la catedral principal. El cálculo de Boleslao se cumplió plenamente. La noticia de la muerte martirial de Adalberto conmocionó a la Europa cristiana. El Papa Silvestre II lo canonizó de inmediato, proclamándolo santo. Adalberto se convirtió en el primer santo eslavo venerado en toda la Iglesia de Occidente. Y su amigo, el joven y piadoso emperador Otón III, quedó profundamente afectado por la muerte de su mentor. Decidió peregrinar personalmente a la tumba del mártir en la lejana ciudad de Gniezno. Boleslao obtuvo lo que quería. Se convirtió en el guardián de las reliquias de un santo de talla europea. Su capital,
Gniezno, se transformó en un centro de peregrinación. Y lo más importante, el propio emperador venía de visita. El príncipe polaco se preparó para este encuentro, comprendiendo que de él dependía todo su futuro. Iba a ofrecer al emperador una recepción que asombraría su imaginación y demostraría que el Estado polaco no era una periferia bárbara, sino una potencia poderosa y civilizada, digna de un estatus real. El juego, que había comenzado con la apuesta por la vida de un obispo, entraba en su fase decisiva. Marzo del año 1000. Por los caminos nevados que conducían desde el oeste hasta el corazón de las tierras polacas, avanzaba una procesión como nunca antes se había visto en aquellas comarcas. A su cabeza, a caballo, pero, según los cronistas, al acercarse a su destino, bajando a tierra y caminando descalzo en señal de penitencia y humildad, cabalgaba el soberano del mundo occidental, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón III. Su peregrinación a la tumba de su amigo, San Adalberto, no era un simple acto de piedad personal. Era un gesto político cuidadosamente calculado, el elemento central de su grandioso plan para reorganizar Europa. Boleslao comprendió la importancia del momento y se preparó para el encuentro con una magnificencia imperial. Salió al encuentro de Otón hasta la misma frontera de su estado en el río Bobr. Al ver acercarse al emperador descalzo, el príncipe polaco, según el cronista, no pudo contener las lágrimas. Ofreció al ilustre huésped una recepción verdaderamente regia. A lo largo de todo el camino hasta Gniezno se alineaban en formación de gala los regimientos de su drucina. Se levantaron lujosas tiendas donde el emperador y su séquito podían descansar y reponer fuerzas. Boleslao demostraba no solo su hospitalidad, sino también su poderío militar y la riqueza de su país. Pero el espectáculo principal esperaba a Otón en la propia capital. Galo Anónimo, el primer cronista polaco, que escribió más de un siglo después, pero basándose en tradiciones orales, nos ha dejado una descripción entusiasta de esta recepción. Cuando el emperador entró en Gniezno, quedó asombrado por lo que vio. Todo estaba adornado con telas preciosas, oro y plata. La nobleza y el pueblo llano lo aclamaban. Pero lo que más le impresionó fue la drucina de Boleslao, dividida en destacamentos por el color de sus ropas. Vio tantos príncipes, tantos castellanos, tantos nobles, tantos caballeros, que el propio emperador, rey de los romanos, consideró su número increíble. La culminación fueron los 3 días pasados en Gniezno. El evento central fue, por supuesto, la oración conjunta ante la tumba de San Adalberto. Pero fuera de los muros de la catedral se desarrollaba la gran política. Boleslao y Otón, 2 jóvenes gobernantes, uno de 33 años y el otro de solo 20, unidos por una amistad personal y una veneración común por el santo mártir, discutían el futuro de Europa. Otón III no era un gobernante típico. Educado por su madre griega, la emperatriz Teófano, y por los hombres más eruditos de su tiempo, soñaba con crear un imperio cristiano universal que uniera a Roma, Bizancio y los pueblos bárbaros. Su renovación del imperio romano no implicaba un dominio germánico, sino una federación de 4 reinos hermanos: Italia, Germania, Galia, es decir, Francia, y Esclavinia, es decir, la tierra de los eslavos. Y en este esquema, un papel clave se reservaba a Polonia y a su gobernante, Boleslao. Fue en Gniezno donde este sueño comenzó a tomar formas concretas. Tuvo lugar el llamado Congreso o Sínodo de Gniezno, que tuvo 2 aspectos de suma importancia: eclesiástico y secular. El resultado eclesiástico del Congreso fue la realización del principal sueño de Boleslao. Con el consentimiento del emperador y del legado del Papa de Roma, que acompañaba a Otón, se estableció en Gniezno un arzobispado independiente. El primer arzobispo fue el hermanastro de San Adalberto, Gaudencio. A este nuevo arzobispado se subordinaron 3 nuevos obispados, en Cracovia, Breslavia y Kołobrzeg. El obispado de Poznań, ya existente, conservó su independencia durante un tiempo, pero finalmente también se integró en la provincia eclesiástica polaca.
Este fue un evento de enorme importancia. Polonia obtenía una independencia eclesiástica total de Alemania. Ahora la Iglesia polaca dependía directamente de Roma, y el gobernante polaco podía influir en el nombramiento de los obispos en su país. Era un atributo crucial de la soberanía. Pero aún más dramático y simbólico fue el aspecto secular del Congreso. Fue entonces, como ya mencionamos en el prólogo, cuando tuvo lugar el famoso acto de coronación. Otón III se quitó su diadema imperial y la colocó sobre la cabeza de Boleslao. Este gesto sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. ¿Fue una coronación en toda regla o un acto simbólico que reconocía a Boleslao como un socio igual, pero aún no como rey? La mayoría de los investigadores se inclinan a pensar que no fue una coronación canónica formal, para la cual se requería la unción papal. Más bien, fue el consentimiento del emperador para una futura coronación de Boleslao, el reconocimiento de su estatus real y la transferencia de ciertos poderes imperiales en las tierras eslavas. Los regalos que intercambiaron los gobernantes también estaban llenos de simbolismo. Boleslao le regaló al emperador lo más valioso que tenía, la mano de San Adalberto. Otón, a cambio, le obsequió a Boleslao una réplica de la lanza de San Mauricio. No era una simple reliquia. La lanza imperial era uno de los principales símbolos de poder en el imperio. La entrega de su réplica a Boleslao significaba la transferencia de poderes militares, el reconocimiento de él como el principal aliado militar del imperio en el este. El cronista alemán Tietmaro de Merseburgo, a quien no le gustaban ni los polacos ni la política de Otón III, escribió sobre estos acontecimientos con indisimulada irritación. Señaló que era difícil de creer, pero cierto, cómo Otón había hecho de un tributario, es decir, Boleslao, un señor, y lo había elevado a tal grado. Después de 3 días de banquetes y negociaciones, Otón abandonó Gniezno. Boleslao, con un suntuoso séquito, lo escoltó hasta Magdeburgo, en Alemania. Parecía que para Polonia comenzaba una edad de oro. Se había convertido en una parte reconocida del mundo cristiano, un elemento clave en los planes imperiales de Otón. Boleslao, de ser un simple príncipe eslavo, se había transformado en una figura de talla europea, hermano y colaborador del emperador. Estaba a un paso de la corona real. Todos sus sueños parecían hacerse realidad. Estaba en la cima. Pero las cimas políticas pueden ser engañosas. Cuanto más alto se sube, más dolorosa es la caída. Y Boleslao aún no sabía que el fundamento sobre el que había construido su triunfo, la amistad personal con un emperador soñador, era tan hermoso como frágil. El destino ya preparaba su golpe, que derribaría este castillo de naipes y obligaría a Boleslao a buscar su camino a la corona no a través de la amistad, sino a través de la sangre y el hierro. La euforia del Congreso de Gniezno fue efímera. Los grandes planes de Otón III para crear un imperio cristiano universal, donde eslavos y germanos serían socios iguales, eran demasiado revolucionarios para su tiempo. Provocaban una resistencia sorda, y a veces abierta, por parte de la nobleza y el clero conservadores alemanes, que estaban acostumbrados a ver en los eslavos no a hermanos, sino a un objeto de conquista y explotación. Para ellos, la política del emperador era una traición a los intereses germanos, y el propio Otón, cada vez más inmerso en los rituales romanos y bizantinos, les parecía un extranjero, un griego que se había desvinculado de sus raíces. El destino le concedió al emperador soñador un plazo demasiado corto. Al regresar de Polonia a Italia, se enfrentó a una rebelión de la aristocracia romana. En enero del año 1002, asediado en uno de los castillos cerca de Roma, el emperador Otón III, de 22 años, último representante de la línea sajona que descendía de Otón el Grande, murió de malaria. Con su muerte, murió también su gran sueño. Para Boleslao el Valiente, la noticia de la muerte de Otón fue una catástrofe. Había perdido no solo a un aliado, sino a un amigo y protector que lo veía como un igual y estaba dispuesto a concederle la corona real. Toda la estructura política, tan cuidadosamente construida en Gniezno, se derrumbó en un instante.
Ahora todo dependía de quién se convirtiera en el nuevo gobernante del imperio. La lucha por el trono vacante fue encarnizada. El principal aspirante era Enrique, duque de Baviera, bisnieto del rey Enrique I el Pajarero, y por tanto, pariente de la dinastía extinta. Enrique era todo lo contrario a Otón. No era un soñador obsesionado con ideas de un imperio universal. Era un pragmático hasta la médula, un político frío, calculador y duro, para quien los intereses del reino germano y su nobleza estaban en primer lugar. No pensaba continuar la política de hermandad con los eslavos. Para él, eran o tributarios o enemigos. Boleslao comprendía perfectamente lo que le amenazaba con la llegada al poder de Enrique. Intentó intervenir en la lucha por el trono, apoyando a otro candidato, el margrave Ecardo de Meissen. Pero Ecardo fue asesinado poco después, y en junio del año 1002, Enrique de Baviera fue coronado en Maguncia como rey de Germania, Enrique II. El fin de la amistad entre Polonia y el imperio fue casi instantáneo. Su primer enfrentamiento tuvo lugar en la asamblea de la nobleza germana en Merseburgo, a la que Boleslao acudió para prestar juramento de lealtad al nuevo rey por las tierras, probablemente el margraviato de Meissen, que había recibido de Otón III. Enrique lo recibió con frialdad y de manera humillante. Se negó a reconocer a Boleslao los derechos que le había otorgado Otón. Y en el camino de regreso, Boleslao y su séquito sufrieron un atentado. El príncipe polaco apenas logró salvarse y no tuvo dudas de que detrás de este atentado estaba el propio Enrique II, o, al menos, que se había cometido con su consentimiento tácito. Para Boleslao, esto fue un insulto inaudito y una declaración de guerra directa. Comprendió que con este gobernante no sería posible llegar a un acuerdo amistoso. Si Otón III estaba dispuesto a darle voluntariamente la corona, a Enrique II habría que arrancársela por la fuerza. Y Boleslao comenzó a actuar. El pretexto para un conflicto abierto fue la situación en Bohemia. En ese mismo año 1002, murió el príncipe checo Boleslao III el Rojo, conocido por su crueldad. En el país comenzó una lucha por el trono. Boleslao el Valiente, que por línea materna era pariente de los psemislidas, decidió aprovechar el caos. Invadió Bohemia, expulsó a sus competidores y colocó en el trono de Praga a uno de los Slavnikovci supervivientes, o, según otras fuentes, a un representante de una rama secundaria de los psemislidas llamado Vladivoj. Vladivoj se reconoció vasallo de Boleslao. Sin embargo, murió poco después a causa de la bebida. Entonces Boleslao dio un paso aún más audaz. En el año 1003, volvió a ocupar Praga. Engañó a sus rivales checos, los hermanos Jaromir y Boleslao III, los atrajo hacia él y se deshizo cruelmente de ellos, ordenando cegar a Boleslao III y castrar a Jaromir. Después de esto, Boleslao el Valiente se proclamó a sí mismo príncipe de Bohemia. Fue un desafío directo a Enrique II. Bohemia se consideraba tradicionalmente vasalla del Sacro Imperio Romano Germánico. Al conquistarla, Boleslao no solo creaba un enorme estado eslavo desde el Báltico hasta el Danubio, sino que también se inmiscuía groseramente en la esfera de influencia imperial. Enrique exigió que Boleslao le prestara juramento de vasallaje como príncipe de Bohemia. Boleslao se negó. Estaba dispuesto a reconocerse vasallo por algunas tierras fronterizas en disputa, pero no por Bohemia, y mucho menos por Polonia. La negativa de Boleslao significaba la guerra. En el año 1003 comenzó la primera de las 3 largas y sangrientas guerras entre Polonia y el Sacro Imperio Romano Germánico, que con breves interrupciones durarían hasta el año 1018. La era de la amistad y los sueños, que había comenzado en Gniezno, había pasado a la historia de forma irreversible. Fue reemplazada por una era de hierro y sangre. Los dos más grandes gobernantes de su tiempo, Boleslao el Valiente y Enrique II, se enfrentaron en un duelo a muerte. En juego no solo estaban los territorios en disputa, sino el modelo mismo del futuro de Europa Central. Si sería un mundo germánico donde los eslavos fueran solo un elemento subordinado, o si habría lugar para un reino eslavo poderoso e independiente.
La guerra que comenzó en el año 1003 entre Boleslao y Enrique II no se pareció a los duelos de caballería. Fue una lucha cruel y agotadora de desgaste, una guerra total en la que ambas partes utilizaron cualquier oportunidad para infligir el máximo daño al enemigo. Se libró no solo en los campos de batalla, sino también en el ámbito de la diplomacia, la propaganda e incluso las alianzas con los paganos, algo inaudito en aquellos tiempos. La primera fase de la guerra, que duró del 1003 al 1005, comenzó desfavorablemente para Boleslao. Enrique II, habiendo reunido fuerzas considerables, invadió Bohemia. La nobleza checa, descontenta con el cruel gobierno de los polacos, se pasó a su bando. Boleslao se vio obligado a abandonar Praga y retirarse. Bohemia se había perdido. Pero esto era solo el principio. Enrique avanzó con sus tropas más adentro de las tierras polacas. En el 1005 llegó hasta la misma Poznań. Boleslao, comprendiendo que no podría ganar una batalla decisiva en campo abierto, inició negociaciones de paz. Según los términos de la paz, firmada en Poznań, se vio obligado a renunciar a todas sus conquistas, a saber, Bohemia, Moravia y Lusacia. Fue una dura derrota. Parecía que las ambiciones del príncipe polaco estaban rotas. Pero Boleslao no era de los que se rinden fácilmente. Aprovechó la tregua para recuperar fuerzas y prepararse para la revancha. Mientras tanto, Enrique II estaba ocupado con problemas internos en Alemania e Italia. Tan pronto como Boleslao sintió que había llegado el momento, reanudó la guerra. La segunda fase, del 1007 al 1013, fue más exitosa para los polacos. Boleslao volvió a ocupar Lusacia y Milsko, las tierras entre Polonia y la marca germana de Meissen, e incluso realizó incursiones devastadoras en el interior del territorio alemán, llegando hasta la misma Magdeburgo. La guerra se libró con una crueldad increíble. El cronista Tietmaro de Merseburgo, que era alemán y obispo, y por lo tanto odiaba a Boleslao, no puede, sin embargo, ocultar su horror al describir los métodos de guerra de ambas partes. Las tropas quemaban ciudades y pueblos, se llevaban a la población como esclava, destruían las cosechas. Lo que más indignaba a Tietmaro era que Enrique II, un cristiano devoto, no dudara en utilizar en la lucha contra los polacos cristianos la ayuda de los paganos, a saber, la unión tribal de los luticios. Los luticios eran enemigos acérrimos de los polacos y participaban con gusto en las incursiones a sus tierras, entregando todo al fuego y a la espada en nombre de sus dioses paganos. Boleslao, a su vez, respondía de la misma manera, realizando incursiones no menos devastadoras. La culminación de esta fase de la guerra fue la famosa defensa de la ciudad de Niemcha, en Silesia, en el 1017. Este episodio pertenece ya a la tercera fase de la guerra, pero táctica y espiritualmente es una continuación de la misma lucha. Enrique II, para entonces ya coronado emperador, reunió un enorme ejército que incluía no solo caballeros alemanes, sino también aliados checos y 10.000 paganos luticios. Asedió la pequeña ciudad fortaleza fronteriza de Niemcha. El emperador estaba seguro de una rápida victoria. Pero los defensores de la ciudad, liderados por un comandante cuyo nombre desconocemos pero que sin duda era talentoso, opusieron una resistencia desesperada. Tietmaro, testigo de los acontecimientos, dejó una vívida descripción de este asedio. Los alemanes acercaban máquinas de asedio a las murallas, intentaban cavar una mina, lanzaban flechas sobre la ciudad. Pero los polacos no se rendían. No solo repelían todos los asaltos, sino que también realizaban audaces salidas. Arrojaban piedras y troncos sobre las cabezas de los sitiadores, vertían resina hirviendo. Cuando los alemanes acercaron una torre de asedio, los defensores sacaron su propia máquina y la destruyeron. Los polacos, según Tietmaro, lucharon con una tenacidad sin precedentes, porque luchaban por su libertad. Se burlaban de los alemanes y de sus aliados paganos. Colocaron una cruz en la muralla, mostrando que su causa era justa y que el dios cristiano los ayudaba, mientras que el emperador se apoyaba en idólatras. El asedio se prolongó. En el campamento imperial comenzaron las enfermedades y el hambre. La moral decaía.
Finalmente, Enrique II, habiendo sufrido un fracaso total y grandes pérdidas, se vio obligado a levantar el asedio y retirarse vergonzosamente. La heroica defensa de Niemcha se convirtió en un símbolo de la resistencia polaca. Demostró que incluso una pequeña fortaleza podía detener todo el poder del imperio si sus defensores estaban llenos de determinación. Entre la segunda y la tercera fase de la guerra se firmó una tregua temporal en Merseburgo en el 1013. Las condiciones fueron de compromiso. Boleslao se reconocía vasallo del emperador, pero solo por Lusacia y Milsko, que quedaban en su poder. Polonia, en cambio, conservaba su soberanía total. Esta paz se selló con un matrimonio. El hijo de Boleslao, Miesco II, se casó con la sobrina del emperador, Richeza de Lotaringia. Además, Boleslao prometió proporcionar a Enrique ayuda militar para su campaña en Italia. Parecía que había llegado una paz duradera. Pero ambas partes sabían que solo era un respiro. Boleslao no había renunciado a sus ambiciones. Enrique no se había resignado a la existencia en sus fronteras de un vecino demasiado fuerte e independiente. Este largo conflicto de 18 años tuvo enormes consecuencias. Agotó los recursos de ambos países. Trajo sufrimientos incalculables a la población de las regiones fronterizas. Pero también forjó la identidad polaca. En la lucha contra un vecino poderoso, los polacos se reconocieron como un pueblo único, unido por un gobernante común, una fe común y un destino común. Boleslao, en esta guerra, se reveló no solo como un guerrero valiente, por lo que recibió el apodo de El Valiente, sino también como un destacado comandante y diplomático. Supo combinar la defensa con el ataque, utilizar las disensiones en el campo enemigo, encontrar aliados inesperados. No ganó esta guerra por completo, pero tampoco la perdió. Resistió contra todo el poder del Sacro Imperio Romano Germánico, defendió la independencia de su país y conservó los territorios en disputa. Y mientras en el oeste resonaban las espadas, él ya dirigía su mirada hacia el este, donde se gestaba una nueva agitación que le prometía nueva gloria y nuevas conquistas. Mientras en las fronteras occidentales de Polonia se libraba con éxito variable una agotadora guerra contra el Sacro Imperio Romano Germánico, en el este se desarrollaban acontecimientos que le dieron a Boleslao el Valiente la oportunidad de inscribir su nombre en la historia de otro gran estado, la Rus de Kiev. Esta oportunidad estuvo ligada, como sucedía a menudo en la Edad Media, a un matrimonio dinástico y a la sangrienta lucha por el trono que le siguió. Alrededor del año 1013, durante un período de calma temporal en la guerra con Enrique II, Boleslao casó a una de sus hijas con Sviatopolk, príncipe de Turov, uno de los numerosos hijos del gran príncipe de Kiev, Vladimiro el Santo, el bautizador de la Rus. Este matrimonio fue una jugada política de largo alcance. Establecía una alianza con uno de los potenciales herederos del trono de Kiev y expandía la influencia de Polonia hacia el este. Junto con la princesa polaca, llegó a Turów el obispo de Kołobrzeg, Reinbern, quien no solo debía atender espiritualmente a su grey, sino también, sin duda, servir como consejero político de Sviatopolk y agente de influencia de Boleslao. Sin embargo, el gran príncipe Vladimiro vio esta alianza con gran recelo. La interpretó como un intento de su hijo, apoyándose en su poderoso suegro, de separarse de Kiev y posiblemente un intento de extender en la Rus la influencia del cristianismo latino. Pronto, Vladimiro recibió una denuncia de que Sviatopolk, su esposa y el obispo Reinbern estaban conspirando contra él. La reacción fue rápida y cruel. Los tres fueron arrestados y encarcelados en Kiev. Para Boleslao, esto fue tanto una ofensa personal como el fracaso de su política oriental. No podía dejar a su hija en prisión. En el año 1015, justo cuando se reanudó la guerra con Enrique II, Boleslao, para distraer las fuerzas de Vladimiro, realizó una incursión en las tierras fronterizas rusas, con el apoyo de los antiguos enemigos de la Rus, los nómadas pechenegos. Pero pronto la situación cambió radicalmente. En el verano de ese mismo año 1015, murió el gran príncipe Vladimiro. Con su muerte,
comenzó en la Rus una cruel guerra civil entre sus hijos. Sviatopolk, aprovechando la confusión, salió de la cárcel y tomó el trono de Kiev. Según la crónica de Néstor, para consolidar su poder, cometió un crimen terrible. Envió asesinos a sus hermanos menores, Borís y Gleb, a quienes su padre amaba más que a nadie. Borís y Gleb, mostrando una humildad cristiana, aceptaron la muerte sin resistencia y más tarde se convirtieron en los primeros santos rusos, los portadores de la pasión. Por este fratricidio, Sviatopolk recibió en la historia el apodo de El Maldito. Sin embargo, Sviatopolk tenía otro rival fuerte, su hermano Yaroslav, que gobernaba en Nóvgorod. Yaroslav, apoyándose en los novgorodianos y en una drucina de mercenarios varegos, fue a la guerra contra Sviatopolk. En la batalla decisiva cerca de Liubech, derrotó al ejército del fratricida. Sviatopolk huyó. Y huyó por el único camino posible para él, hacia el oeste, hacia su suegro, Boleslao el Valiente. Para Boleslao había llegado su momento estelar. Tenía un pretexto legítimo para invadir la Rus, restaurar en el trono a su yerno, el príncipe legítimo. En el año 1018, inmediatamente después de firmar la ventajosa para él paz de Bautzen, que le dejaba las manos libres, Boleslao reunió un enorme ejército y se dirigió al este. Su ejército no solo estaba compuesto por guerreros polacos, sino también por 300 caballeros alemanes enviados por el emperador en señal de la nueva alianza, 500 mercenarios húngaros y, lo que es especialmente importante, un gran destacamento de pechenegos. Yaroslav, con su ejército, salió al encuentro de Boleslao en el río Bug occidental. Aquí, en la frontera de Volinia, tuvo lugar la batalla decisiva. Según el cronista, Boleslao, al ver al ejército ruso en la otra orilla, dijo con desprecio que les atravesaría el vientre con su gruesa maza, aludiendo a la corpulencia de Yaroslav. Los voivodas rusos, a su vez, se burlaron de los polacos. Yaroslav no tuvo tiempo de prepararse bien para la batalla. Mientras sus guerreros acampaban, Boleslao dio de repente la orden de cruzar. Los caballeros polacos y alemanes, cubiertos de armaduras, se abalanzaron como una avalancha sobre el desconcertado ejército ruso. El ejército de Yaroslav fue completamente derrotado. Él mismo, con unos pocos allegados, huyó a Nóvgorod y estaba tan desmoralizado que quería huir más lejos, al otro lado del mar, y solo las súplicas de los novgorodianos lo convencieron de quedarse y prepararse para una nueva lucha. El camino a Kiev estaba abierto. La ciudad, que había quedado sin defensa, se rindió al vencedor. En agosto del año 1018, Boleslao el Valiente entró solemnemente en la capital de la Rus. Es con este evento que se asocia una de las leyendas nacionales polacas más famosas. La leyenda de la Szczerbiec, la espada de coronación de los reyes polacos. Según esta leyenda, al entrar en la ciudad, Boleslao golpeó con su espada las puertas doradas de Kiev, y en la hoja quedó una mella, o szczerba, de ahí el nombre de la espada. Los historiadores, sin embargo, han demostrado que la Szczerbiec, que se conserva hoy en Cracovia, fue forjada 2 siglos después, y que las puertas doradas de Kiev fueron construidas ya bajo Yaroslav el Sabio, después de la partida de los polacos. Pero la leyenda refleja perfectamente el significado simbólico de esta campaña, el triunfo de las armas polacas en el este. Boleslao restauró a Sviatopolk en el trono de Kiev. Sin embargo, él mismo no tenía prisa por irse. Estableció sus guarniciones en las ciudades rusas y se comportó en Kiev como el amo y señor. Envió mensajes triunfales al emperador Enrique y al emperador bizantino Basilio II, jactándose de su victoria. Según Tietmaro de Merseburgo, Boleslao, como muchos conquistadores antes y después de él, cayó víctima de la lascivia y la lujuria, entregándose a los placeres en Kiev. Sin embargo, su posición no era tan sólida como parecía. Los guerreros polacos se comportaban en la ciudad como invasores, provocando un creciente odio entre los kievitas. Y el propio Sviatopolk, habiendo alcanzado el poder, no tenía ninguna intención de seguir siendo una marioneta de su suegro.
comenzó a prepararse en secreto para deshacerse de sus libertadores. Sintiendo que el ambiente se caldeaba y temiendo ser asesinado a traición, Boleslao decidió marcharse. Abandonó Kiev, llevándose consigo un enorme botín, numerosos cautivos y a 2 hermanas de Yaroslav el Sabio. Y lo más importante, no devolvió a la Rus las llamadas Ciudades Rojas, un territorio fronterizo en disputa que anexionó a Polonia. Su campaña fue una brillante operación militar, la cumbre de su carrera de conquistas. Humilló al príncipe de Kiev, capturó su capital, expandió sus dominios hacia el este. Pero a largo plazo, su triunfo fue efímero. Apenas se fue, Yaroslav el Sabio reunió un nuevo ejército, expulsó a Sviatopolk, que murió poco después entre checos y polacos, y se estableció definitivamente en Kiev para convertirse en uno de los más grandes gobernantes de la historia de la Rus. Y las Ciudades Rojas serían reconquistadas por él pocos años después. Sin embargo, para el propio Boleslao, la campaña de Kiev del año 1018 fue un brillante final para toda una era de guerras y campañas. Había vencido a los alemanes en el oeste y a los rusos en el este. Su poder se extendía desde el Elba hasta el Bug. Ahora, para un triunfo total y definitivo, solo le faltaba una cosa: una corona. Mientras en las fronteras del estado de Boleslao resonaban las espadas y se rompían las lanzas, en el interior del país se llevaba a cabo otro trabajo no menos importante y difícil: la construcción del propio Estado. Las victorias militares podían traer gloria y botín, pero para crear un país sólido y viable se necesitaba un poder central fuerte, una administración eficaz, una economía estable y una ideología unificada. Boleslao, al igual que su padre Mieszko, no solo fue un guerrero, sino también un constructor. Y sus métodos de construcción fueron tan duros e inflexibles como sus métodos de guerra. La base del poder de Boleslao, como la de cualquier gobernante de la Alta Edad Media, era su drucina. No era simplemente un ejército, sino toda una corporación social y política. La drucina estaba formada por guerreros profesionales, unidos al príncipe por lazos de lealtad personal. Vivían en su corte, él los alimentaba, vestía, armaba y compartía con ellos el botín de guerra. A cambio, estaban dispuestos a su primera llamada a partir a cualquier campaña y a sofocar cualquier revuelta. Bajo Boleslao, la drucina alcanzó un tamaño enorme, según algunas estimaciones, varios miles de hombres. Era una fuerza temible que le permitía no solo guerrear con sus vecinos, sino también mantener a raya a su propia nobleza y a las tribus sometidas. El mantenimiento de tal ejército requería fondos colosales, que Boleslao obtenía de los tributos de los pueblos conquistados, del botín de guerra y de la explotación de la población de su propio país. Para gobernar un territorio enorme, Boleslao creó un sistema administrativo ramificado, basado en una red de grots o castros. Estos centros fortificados no solo eran fortalezas militares, sino también centros administrativos, judiciales y fiscales. Al frente de cada uno de estos distritos había un castellano nombrado por el príncipe, que en su nombre recaudaba impuestos, impartía justicia y comandaba la milicia local. Este sistema permitía al príncipe controlar todo el país, reaccionar rápidamente a las amenazas y recaudar eficazmente los recursos para sus guerras y construcciones. La Iglesia desempeñó un papel enorme en el fortalecimiento del Estado. Boleslao, como hemos visto, hizo esfuerzos titánicos para crear una organización eclesiástica polaca independiente. Comprendía perfectamente que la Iglesia no era solo una institución de fe, sino también un poderoso instrumento de gobierno. Los sacerdotes y monjes eran en aquella época prácticamente las únicas personas alfabetizadas. Llevaban la correspondencia estatal, redactaban leyes, servían como consejeros y diplomáticos del príncipe. Los monasterios, que comenzaron a aparecer bajo Boleslao, se convirtieron en centros de educación, cultura y tecnologías agrarias avanzadas para la época. Al apoyar a la Iglesia, construir catedrales y dotar generosamente a los obispos, Boleslao recibía a cambio no solo oraciones, sino también una justificación ideológica de su poder. La Iglesia enseñaba a la Grey
que el príncipe era el ungido de Dios, y que cualquier desobediencia a él era un pecado. Sin embargo, el proceso de cristianización y centralización del poder no fue nada fácil. Las creencias paganas todavía eran muy fuertes entre el pueblo. Muchos, especialmente en las zonas remotas, seguían adorando en secreto a los antiguos dioses. Boleslao erradicó el paganismo con una crueldad de hierro. El cronista Tietmaro de Merseburgo, aunque era enemigo de Boleslao, describe con involuntario respeto sus leyes destinadas a fortalecer la moral cristiana. Según él, si alguien en Polonia se atrevía a comer carne durante la Cuaresma, le rompían los dientes. Por adulterio, el culpable era atado a un puente y se le colocaba un cuchillo al lado, dándole la opción de morir de hambre y sed o de autocastrarse. Estos métodos draconianos, por supuesto, hablan de las duras costumbres de la época, pero también de la determinación de Boleslao de imponer a cualquier precio un nuevo orden en su país. Un paso importante en el fortalecimiento de la soberanía y el desarrollo de la economía fue la acuñación de su propia moneda. Antes de Boleslao, en Polonia se utilizaban principalmente monedas árabes, bizantinas y de Europa occidental. Boleslao fue el primer gobernante polaco en organizar la acuñación masiva de sus propios denarios de plata. En estas monedas se acuñaba su nombre y su título de príncipe, en latín princes Poloniae. Algunos de los ejemplares más raros representan la cabeza del gobernante con un casco o incluso con una corona, lo que evidencia sus ambiciones reales mucho antes de su coronación formal. La acuñación de moneda no solo facilitaba el comercio, sino que también era un poderoso medio de propaganda, difundiendo el nombre y la imagen del gobernante por todo el país y más allá. Entonces, ¿qué tipo de gobernante fue Boleslao para sus súbditos? Para los miembros de la drucina y la alta nobleza, que participaban en sus campañas y recibían su parte de gloria y riqueza, fue, sin duda, un gran líder, un héroe valiente. Para el clero, fue un mecenas generoso, un defensor de la fe. Pero para el pueblo llano, para los campesinos sobre cuyos hombros recaía la carga principal de mantener un enorme ejército y aparato estatal, su reinado fue muy probablemente duro. La construcción de grots, las guerras, los impuestos, todo ello les exigía sudor y sangre. Galo Anónimo, que escribió en la corte de Boleslao III, el Bocatorcida, tataranieto del valiente, creó una imagen idealizada del padre de la nación. En su crónica, la Polonia bajo Boleslao I es un país de prosperidad universal, donde los caballeros eran como señores y los señores como príncipes, donde incluso las mujeres sencillas llevaban joyas de oro, y la justicia y el orden reinaban por doquier. Esta imagen, por supuesto, es más un panegírico que una descripción objetiva. Tietmaro de Merseburgo, por el contrario, pinta el retrato de un tirano cruel, ambicioso y pérfido. La verdad, probablemente, como siempre, se encuentra en algún punto intermedio. Boleslao no fue ni un santo, ni un demonio. Fue un hijo de su época cruel, un gobernante que construyó su estado con los métodos que tenía a su alcance. Podía ser generoso y misericordioso, pero también podía ser despiadado. Creó un orden, pero este orden se basaba en la fuerza y la coacción. Sentó las bases del Estado polaco, pero estas bases estaban amasadas no solo con arcilla y piedra, sino también con la sangre y las lágrimas de sus súbditos. Toda su vida, Boleslao persiguió un único objetivo. Todas sus guerras, intrigas diplomáticas, alianzas y traiciones, la construcción de castros e iglesias, todo estaba subordinado a una gran ambición: transformar su principado eslavo en un reino europeo de pleno derecho y cambiar su corona principesca por una corona real. La corona en la Edad Media no era un simple adorno para la cabeza, era el símbolo supremo de la soberanía. Un rey, a diferencia de un príncipe o un duque, se consideraba igual a otros reyes e incluso al propio emperador. Su poder provenía directamente de Dios, no de ningún señor terrenal. La coronación era un acto que introducía al país y a su gobernante en el club de élite de las monarquías cristianas.
La primera vez que Boleslao estuvo cerca de este objetivo fue en el año 1000, durante el Congreso de Gniezno. La amistad con el emperador Otón III y su consentimiento parecían abrir un camino directo al trono. Pero la temprana muerte del emperador soñador y la llegada al poder del pragmático Enrique II destruyeron estas esperanzas. Durante casi 2 décadas, Boleslao se vio obligado a luchar con Enrique no por una corona, sino por la existencia misma de su estado independiente. Cualquier intento de obtener el título real se topaba con la oposición categórica del emperador, que no deseaba el fortalecimiento de su inquieto vecino. La sede papal tampoco se apresuraba a satisfacer las ambiciones del príncipe polaco. Los papas en aquella época dependían en gran medida de los emperadores y no se atrevían a ir en contra de su voluntad en un asunto tan importante. Boleslao tuvo que esperar. Esperó más de 20 años. Y entonces, en el año 1024, la situación política en Europa cambió radicalmente. En julio, murió el principal adversario de Boleslao, el emperador Enrique II. Con su muerte, se extinguió la dinastía sajona. En el imperio, de nuevo, como en el 1002, comenzó un período de interregno y lucha por el poder, que finalmente llevó al trono a Conrado II de la dinastía Salia. El nuevo emperador, al principio, no tenía tiempo para los asuntos polacos. Necesitaba consolidar su poder en Alemania e Italia. Casi al mismo tiempo, murió también el Papa Benedicto VIII, que también había sido aliado de Enrique. El nuevo Papa, Juan XIX, dependía menos de la influencia imperial y quizás era más tratable. Para Boleslao, fue una señal. La ventana de oportunidad, que se había cerrado de golpe en el 1002, de repente se entreabrió de nuevo. Sus enemigos o habían muerto o estaban ocupados con sus propios problemas. Él estaba en la cima de su poder. Su estado se extendía desde el Báltico casi hasta los Cárpatos, desde el Elba medio hasta el Bug. Había vencido en las guerras del oeste y del este. Tenía casi 60 años, y para los estándares de la época, era una edad muy avanzada. Comprendió que podría no haber otra oportunidad. Y Boleslao comenzó a actuar. Envió a Roma a sus embajadores con ricos regalos y la petición de que se le concediera la corona real. No conocemos los detalles exactos de estas negociaciones. Quizás actuó en connivencia con el nuevo emperador Conrado II, quien podría haber dado su consentimiento a cambio de una promesa de paz. O quizás, y es lo más probable, Boleslao simplemente aprovechó el momento en que el poder imperial estaba debilitado y logró su objetivo en Roma sin pedir el consentimiento del nuevo gobernante alemán. Los cronistas alemanes escriben sobre este evento con indisimulada irritación, afirmando que Boleslao se arrogó el título real de forma ilegal y arbitraria. Pero no niegan el hecho mismo de la coronación. La ceremonia tuvo lugar en el año 1025, presumiblemente en Gniezno, en la misma catedral donde reposaban las reliquias de San Adalberto. La fecha exacta es desconocida, pero lo más probable es que ocurriera en Pascua. El arzobispo de Gniezno, Hipólito, en presencia de los obispos polacos y de toda la nobleza, realizó el sagrado rito de la unción y colocó sobre la cabeza de Boleslao, primero el valiente, la corona del primer rey de Polonia. Fue el momento de su triunfo supremo. La obra de toda su vida estaba completa. El hijo de un príncipe que gobernaba una unión tribal semipagana se convirtió en el ungido de Dios, el fundador de una dinastía real. Introdujo a su país en la familia de los reinos europeos. Había logrado todo lo que quería. Pero el destino, que tanto tiempo le había sido favorable, solo le concedió unos pocos instantes para disfrutar de este triunfo. Apenas 2 meses después de la coronación, el 17 de junio del año 1025, Boleslao I el Valiente, el primer rey de Polonia, murió. La causa de su muerte es desconocida. Los cronistas no informan de ninguna enfermedad. Esta repentina muerte generó numerosos rumores y leyendas. ¿Fue una muerte natural por vejez y agotamiento de todas sus fuerzas? ¿O fue envenenado por enemigos que no le perdonaron su ascenso? Nunca lo sabremos. Su muerte, tan rápida y decisiva como toda su vida,
fue el último acorde de su dramática biografía. Fue enterrado en la Catedral de Poznań, junto a su padre Mieszko. Dejó a su hijo, Mieszko II, un estado enorme y poderoso, el título real y, como se vio después, todo un nudo de problemas sin resolver y enemigos mortales que solo esperaban su muerte para abalanzarse sobre su legado. La muerte de Boleslao el Valiente, acaecida tan poco después de su coronación, no fue solo el fin de una vida humana, sino también el fin de toda una era. Una era de heroica formación, en la que parecía que nada era imposible y que la voluntad de un solo hombre podía redibujar el mapa de Europa. Con su partida, la figura gigantesca sobre la que se sostenía todo el edificio del Estado polaco desapareció, y este edificio inmediatamente se tambaleó, amenazando con derrumbarse. El legado que dejó a su hijo Mieszko II era a la vez magnífico y extremadamente peligroso. Por un lado, era un estado enorme, un reino reconocido con una organización eclesiástica independiente. Por otro, era un país rodeado de enemigos que ansiaban la revancha. El nuevo emperador alemán, Conrado II, no perdonó a Polonia su coronación arbitraria. Los checos soñaban con recuperar Moravia y vengar las humillaciones. Y en el este, crecía y se fortalecía Yaroslav el Sabio, que no había olvidado ni la derrota en el Bug ni la toma de las ciudades rojas. Todos los vecinos a los que Boleslao había vencido y humillado solo esperaban el momento de saldar las deudas. Y ese momento llegó. Mieszko II era un gobernante culto y capaz, pero le faltaba el carisma y la mano de hierro de su padre. Casi inmediatamente después de la muerte de Boleslao, las tropas del Imperio Germánico y de la Rus de Kiev cayeron sobre Polonia desde el oeste y el este simultáneamente. Dentro del país comenzaron las revueltas, instigadas por los hermanos menores de Mieszko, a quienes él había expulsado. En solo unos pocos años, del 1031 al 1034, todo el gran legado de Boleslao el Valiente se perdió. Polonia perdió el título real, todos los territorios conquistados, y el propio Estado se desintegró en partes. En el país comenzó el caos, agravado por una poderosa revuelta pagana, cuando el pueblo, llevado a la desesperación por la opresión de los señores feudales y la Iglesia, comenzó a quemar templos y a matar sacerdotes. Parecía que todo el trabajo titánico de Mieszko y Boleslao se había ido al traste. Se necesitaron décadas para que el nieto de Boleslao, Casimiro I el Restaurador, con el apoyo de esos mismos alemanes y rusos, reconstruyera pieza por pieza el Estado desintegrado. Pero nunca más alcanzó el poder que había tenido bajo el primer rey. Entonces, ¿quién fue al final Boleslao el Valiente? ¿Cómo quedó en la memoria de la posteridad? Las valoraciones de su persona y de su reinado son diametralmente opuestas y dependen de quién lo mire. Para la historiografía polaca, especialmente para la tradición romántica nacional del siglo XIX, es el mayor de los héroes, el padre de la nación, el monarca ideal. Es el creador de una Polonia de mar a mar, aunque esto es una exageración, un sabio constructor, un valiente caballero que luchó de igual a igual con el poderoso imperio germánico y conquistó Kiev. Su imagen, forjada por la crónica de Galo Anónimo, se convirtió en uno de los pilares de la conciencia nacional polaca, un símbolo de la grandeza pasada a la que hay que aspirar. Para sus contemporáneos alemanes, como Tietmaro de Merseburgo, fue todo lo contrario. Un tirano pérfido, traicionero y cruel, un vasallo ingrato, un opresor de su pueblo que, por sus desmedidas ambiciones, sumió al mundo cristiano en una guerra de muchos años. La crónica de Néstor Rusa lo pinta como un invasor orgulloso y lascivo, que llegó a la tierra rusa como un depredador, pero que al final se vio obligado a huir, dejando tras de sí sangre y desolación. La ciencia histórica moderna, libre de mitos nacionales y prejuicios, ve en él una figura más compleja y trágica. Boleslao, sin duda, fue uno de los estadistas más destacados de su época. Poseía un pensamiento estratégico, una voluntad inquebrantable y una energía increíble. Completó la obra de su padre, introduciendo definitivamente a Polonia
en el círculo de las potencias europeas. Pero los métodos que utilizó y los objetivos que se marcó fueron excesivos incluso para su época cruel. Sus continuas guerras en dos frentes agotaron al país. Sus conquistas resultaron ser frágiles y se perdieron inmediatamente después de su muerte. Construyó un edificio que era demasiado grande y pesado para los cimientos que había logrado poner. Fue más un brillante aventurero y conquistador que un sabio constructor que pensara en el futuro lejano. Y sin embargo, fue él quien sentó la idea, el mito de una Polonia grande e independiente, que inspiraría a sus descendientes durante 1000 años. Fue el primero en ceñirse la corona real, y el recuerdo de ello no permitiría a los polacos resignarse a un estatus de potencia secundaria. Desafió tanto a Occidente como a Oriente, proclamando el derecho de su pueblo a su propio lugar en la historia, y en esto reside su importancia perdurable. Boleslao. Primero el valiente fue un hombre que vivió y murió en el filo de la espada. Y tan afilado, brillante y mortalmente peligroso fue el legado que dejó tras de sí. Gracias por haber aguantado este largo, y espero, fascinante viaje a las profundidades de la Edad Oscura. Si la historia del primer rey polaco te ha cautivado, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuevos relatos sobre los grandes acontecimientos y las personas que dieron forma a nuestro mundo. Deja tus comentarios, comparte tus pensamientos. Hasta nuevos encuentros en la corriente del tiempo.